días a todos y a todas. Gracias por estar aquí y atender a esta invitación. Este es un espacio, bueno, bienvenidos al foro sobre participación de niñas, niños y adolescentes en políticas públicas. Un espacio que fue pensado y organizado tanto por la academia, por el Programa de Derechos Humanos y Paz del ITESO, por la sociedad civil, representada por COIDIG, el colectivo de organizaciones e instituciones por los derechos de la infancia en Jalisco, y también por el gobierno del estado a través del CIPINA Jalisco. Bueno, antes de iniciar me permito dar una información sobre la forma en que estaremos organizados. Como ustedes recibieron a la entrada, viene el programa del día. Tendremos la conferencia con la doctora Yolanda Corona Carabeo. Terminamos a las 12, tendremos un breve receso aquí con un refrigerio y después pasamos a organizarnos en las mesas de trabajo. En cada mesa habrá un moderador y un relator que ahí ya también vienen asignados, y pues la idea es que entre todos podamos aportar sobre propuestas de participación en los temas que tocó en cada mesa. Entonces, sin más, me paso a comunicarles que la conferencia será transmitida en vivo. Ustedes desde su celular, si pueden, en el Facebook de COIDIG está la liga donde pueden invitar a sus contactos ahorita. Si ahorita no es posible, la conferencia queda grabada y se las vamos a reenviar a sus correos para que ustedes nos ayuden a difundirla. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces a continuación presentaré a quienes nos acompañan aquí en el presidium. Está el doctor Gerardo Pérez Viramontes, él es coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO y profesor de esta casa de estudios. Buenos días. La licenciada Olga Lidia Plasencia, directora jurídica del CIPINA Jalisco. La licenciada Selene Bustamante, coordinadora de COIDIG. Y la doctora Yolanda Corona Carabeo, nuestra invitada especial y muy querida. Bueno, ahora les pido al doctor Gerardo, como anfitrión de esta casa, si nos dirige unas breves palabras. Gracias, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta casa de debate, de diálogo, de intercambio, para abordar un asunto fundamental en nuestra sociedad, el asunto de la participación y de la participación de los niños y las niñas en el ejercicio de sus derechos. Yo quisiera decir unas cuantas palabras al respecto de los derechos humanos, como para enmarcar este foro que aquí la doctora Claudia Arufe me invitó a poner en marcha, ¿no? a iniciar. Derechos humanos es un asunto muy complejo porque tiene que ir reconociendo la parte emocional, la parte afectiva, la parte subjetiva de todos nosotros a nivel individuo, a nivel sociedad, pero también debe de reconocer los valores, las costumbres, las tradiciones desde una perspectiva ética. Derechos humanos debe de poder integrar, y por eso este debate me parece muy importante, debe saber integrar la libertad y la seguridad, integrar igualdad y diversidad, fraternidad y sororidad. Algunos ejemplos de esto, como las disyuntivas no son la alternativa, por ejemplo, entre libertad y seguridad. En el caso de las mochilas aquí en Jalisco, si lo que hay que privilegiar es la seguridad o la libertad, en este caso de las mochilas, el Estado, las autoridades, debemos de proteger ambos derechos, la libertad y la seguridad. La igualdad y la diversidad deben de ser protegidas de alguna manera fomentando la diversidad de inteligencias, como lo comentan los expertos en esto, de las inteligencias múltiples, y la fraternidad y la sororidad deben de ser integradas en unas perspectivas donde la equidad de género esté presente.
ese reconocimiento debe ser construido socialmente, debe ser construido de manera colaborativa y una vez construido debe ser declarado. ¿Por qué? Porque la palabra, el lenguaje, nuestras conversaciones nos sirven para coordinar acciones. Este foro pretende dialogar, debatir, analizar en el entendido de que nadie posee la verdad. Todos tenemos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, nuestras historias y desde ahí de lo que se invita en este foro es a compartir esas verdades que tenemos, esas verdades diminutas que tenemos, ponerlas en común para entonces sí llegar a la universalidad de los derechos humanos, a la indivisibilidad y a la progresividad que deben de irse traduciendo en políticas públicas. Entonces, con estas breves ideas yo quisiera dar la bienvenida para este foro y que tengan éxito en sus debates, en sus diálogos, en sus intercambios. Gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo Pérez Viramontes. Ahora le cedo la palabra, una breve bienvenida por parte de la licenciada Olga. Primeramente, buenos días a todas y todos. A nombre de Gobierno del Estado y en especial del Secretario Ejecutivo, el licenciado José Manuel Regalado Quintero, agradecemos la colaboración de Casa y Teso, Claudia Arufe, el doctor Gerardo y obviamente pues a nuestra ponente, la maestra Yolanda, así como a COIDIC, Selene, pero también importantísimos todas y todos ustedes. Independientemente, bueno, de la cuestión filosófica que tuvimos con el maestro Gerardo, de nuestra introducción a esta parte de lo que son los derechos humanos, podemos hablar desde el punto de vista de la gobernanza. La importancia de la gobernanza para el Estado es precisamente sumar esa parte de academia, sociedad civil y gobierno para lograr una política pública mucho mejor, una política pública incluyente en donde especialmente en este foro reconozcamos los derechos que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes prevé para todos, en especial el derecho a la participación infantil, pero hacer una participación efectiva, una participación genuina de los resultados de esta mesa. Esperemos lograr mecanismos y herramientas que realmente permitan que las niñas, niños y adolescentes en el Estado fluyan en la política pública como algo verdadero. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Olga Plasencia. Y ya por último le pedimos unas palabras de bienvenida a Selene Bustamantes. Bueno, pues también bienvenidos y bienvenidas a este foro. Me da mucho gusto que haya mucha gente a la que le interesen los derechos de la infancia, tanto en cuestiones de dependencias gubernamentales, academia y así como sociedad civil. En nombre de mis compañeros de COIDIC nos da mucho gusto que ustedes estén aquí y sobre todo el que tengan esa disposición, como decían mis compañeros, de dialogar, de debatir y sobre todo de poner enfrente a estos niños y niñas, ¿no? Que a veces ellos no saben cómo hacer valer su voz, su voto. Entonces, creo que nosotros como adultos debemos de conocerlos a ellos primero, saber cuáles son esos mecanismos por los cuales ellos pudieran darle esa voz y esa voto a ellos mismos, porque quién mejor que ellos, que son los que viven estas necesidades, estas situaciones de vulnerabilidad o estas situaciones en las cuales pues ellos cotidianamente y día a día viven, ¿no? Entonces, nosotros más que adultos que sabemos o que estamos como conocedores de estos derechos, creo que más bien nosotros tenemos que ser acompañantes, ¿no? Entonces, ¿para dónde vamos? Pues para eso, ¿no? Acompañar a estos niños y niñas, para eso estamos aquí, para nosotros saber cómo acompañarles en este proceso. Y pues me da mucho gusto, les vuelvo a reiterar, y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya sin mayor preámbulo y lo que estamos esperando, me voy a permitir presentar a la doctora Yolanda Corona Carabeo. Ella es profesora investigadora titular de tiempo completo en la UAM de Xochimilco. Es licenciada en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Filosofía por la UNAM y doctora en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesora investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, coordinadora del Programa de Formación en Derechos y Posibilidades de la Infancia,
a través del cual se profesionaliza a las personas que están trabajando directamente en proyectos de intervención con la niñez. Desde hace 15 años ella se ha dedicado a la investigación y la promoción de la participación infantil y juvenil desde el contexto de construcción de ciudadanía, y en los últimos 5 años ha promovido el derecho de los niños al juego, la cultura y las artes. Formó parte del grupo asesor del Comité de Derechos del Niño para la elaboración de la observación general sobre el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño que la ONU aprobó en el año 2013 y actualmente es encargada de su difusión en México. Sus principales líneas de investigación pues están los derechos de la infancia, infancia indígena, formación de maestros indígenas, participación infantil y juvenil, el derecho de los niños al juego, la cultura y las artes y la relación de los niños con la naturaleza. Es autora de un sinfín de publicaciones. Incluso nos trajo un par de ellos, pues lo vamos a rifar. Entre ellos viene de la Ciudad de México, entonces no podía abusar de traerlo todo cargando, pero bueno, algo representativo. Mucho de su material, de su producción, se encuentra disponible en internet. Entonces, pues sin más, le doy la cordial bienvenida y afectuosa saludo a la doctora Yolanda Corona Caravera. Muchas gracias. Y les agradezco al doctor Gerardo, a la licenciada Olga y a la licenciada Selene su participación para abrir este foro. Me van a dejar aquí solita. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Le agradezco a Claudia la invitación que me hizo para trabajar con ustedes. A mí me gustaría empezar sabiendo un poco quiénes son ustedes y les quisiera pedir que alcen la mano las personas que son de organizaciones de la sociedad civil. ¿Quiénes son de la academia, estudiantes o profesores? Muy bien. ¿De instancias gubernamentales? Muy bien. ¿Y qué me falta? ¿Alguien que no haya incluido yo? Bueno, pues es muy interesante tener todos los aspectos cubiertos, ¿verdad? Y bueno, como decía Claudia, yo he estado trabajando el tema de participación infantil desde hace tiempo, desde el contexto de ciudadanía, y yo lo que les quería presentar en un principio, dividí mi ponencia, espero que no sea demasiado larga, para que podamos también dar tiempo a preguntas y inquietudes que ustedes tengan. Una primera parte que sería como cuáles son esos aspectos conceptuales, las teorías que están, digamos, en la base de lo que sería la participación infantil. Posteriormente ya entraremos más específicamente a lo que sería algunos aspectos fundamentales de la participación, elementos que tienen que ver con lo que sería la incidencia en políticas públicas y algunos retos que tenemos en esto de la participación, ¿no? Entonces, en una primera instancia lo que vamos a ver es los puntos de partida para la participación, y una parte de lo que esto sería es, no sé si ustedes conocen el trabajo de Amartya Sen y de Martha Nussbaum. Amartya Sen es un economista de la India, en donde él, lo que se me hizo muy interesante es que en lugar de medir el índice de desarrollo en términos económicos, él decía que hay que medirlo tomando en cuenta la libertad, ¿no? ¿Qué libertad hay? ¿Qué libertad tienen los sujetos para ejercer las capacidades? Pero este enfoque de las capacidades no tiene que ver con las capacidades que tienen los sujetos. La pregunta a la que se contesta es ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Pero no es nada más lo que tiene que ver con sus habilidades, sino precisamente qué tanto el gobierno y las instituciones ofrecen oportunidades para que estas personas ejerzan sus capacidades y puedan elegir, ¿no?
Entonces, como se dice, no tiene que ver las capacidades con las personas, sino con esa combinación de sus habilidades y del ambiente político, social y económico. Y estas fallas, digamos, en la capacidad de los sujetos se vinculan principalmente a lo que sería la injusticia social y la desigualdad, ¿no? Y son resultados de la discriminación y la marginalización. Entonces, no podemos decir que los niños y los jóvenes no participan porque no quieren, sino lo que estamos planteando es que las instituciones no están abriendo espacios suficientes para que ellos ejerzan esa habilidad y esa capacidad que en sí tienen, ¿no? Entonces, bueno, las buenas sociedades promueven este conjunto de oportunidades para que ellos lo ejerzan y, por tanto, es urgente que el gobierno tenga políticas públicas que precisamente abran estos espacios, ¿no? Entonces, por un lado sería esto de las teorías de las capacidades. Otra base, digamos, conceptual es la de un epistemólogo que se llama Hugo Semmelmann, que es muy interesante. Él tiene un libro que se llama Sujeto, Potencia o Existencia, y entonces él enfatiza que nosotros sí tenemos que transmitirles a los niños que la sociedad la construimos nosotros y que por lo tanto no es un orden dado, sino que nosotros lo podemos transformar, ¿no? Y además él habla, pues bueno, de que es esta construcción abierta, de que es un campo de acción en el que nosotros podemos incidir y que los sujetos también son abiertos, no están ya determinados, ¿no? Y que lo que más nos define a nosotros como humanos es eso que podemos ser, ¿no? Y que nosotros como sujetos tenemos voluntad de poder y por lo tanto creamos, hacemos historia y hacemos historia juntos, no de manera individual, ¿no? Entonces, ahora, claro, este es el punto de partida, pero Semmelmann dice, siempre hay un discurso dominante que trata de bloquear esta conciencia de nuestras posibilidades y por eso es importante que niños, niñas y adolescentes puedan ver esta alternativa, la posibilidad de crear mundos posibles, romper la inercia y lo que él plantea como asumir lo inédito, ¿no? Verdaderamente crear eso que uno tiene como sueños, ¿no? El otro aspecto teórico que también es importante es la teoría del reconocimiento de Taylor, ¿verdad? En donde él plantea que el que te reconozcan a ti es una necesidad vital y tiene que ver con cómo tú te concibes a ti mismo, ¿verdad? Y que ese reconocimiento que tienen los otros nos ayuda ya sea a seguir adelante o a lo mejor a no desarrollar lo que podemos hacer y fracasar, ¿no? Porque es cómo te miran, ¿verdad? Cómo te miran y cómo te nombran, cómo las maestras siempre dicen, este es el niño problema, no es un latoso, la mamá misma, ¿no? Que te dice, oye, es que qué irresponsable eres, ¿no? Y esas palabras se van grabando, cómo te reconoce el otro, cómo te mira, y entonces es cómo me miro yo. Y Taylor habla de cómo es importante reconocer esta dignidad de lo diferente, ¿no? Nosotros si aludimos a lo que sería, lo que son niñas y niños y adolescentes, es como reconocer su diferencia y luchar entonces contra estas visiones que tratan de homogeneizar. Todos somos iguales, que eso ha sido interesante, como al principio cuando nosotros trabajábamos con niños decimos, son iguales a nosotros. Bueno, sí son iguales a nosotros en términos de derecho, son sujetos de derecho, pero tienen una cualidad particular. Por eso, por ejemplo, en derechos humanos, cuando se planteaba si se hacía la convención de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se decía, ¿para qué hacer una convención específica si tenemos una convención de derechos humanos? Pero hay algo específico también de las necesidades de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y que por eso se tardaron 10 años en hacer la convención, ¿no? En todas estas discusiones, ¿no? Y bueno, aquí se plantea que hay una tendencia monológica, ¿verdad? Que tenemos nosotros como adultos. No sé si han visto una caricatura de Mafalda en donde está ella y está la profesora, y entonces la profesora tiene un globo enorme que dice Z, 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 y son como 20 renglones, y está Mafalda y el globo de la maestra se come el globito de Mafalda, ¿verdad?
porque entonces no hay realmente un diálogo. Es como si nosotros como adultos es siempre una unidireccionalidad en la comunicación, porque nosotros somos las que le estamos diciendo cómo deberían de ser las cosas en lugar de preguntarles, ¿no? Entonces, bueno, Charles Taylor propone reivindicar esta política de la diferencia para precisamente demandar la dignidad universal. Y ahorita, como lo estaba diciendo Olga, lo que también es importante recordar es esta noción de gobernanza en este cambio de las relaciones de poder, en donde se plantea que no es la autoridad, no es el gobierno el que debe de tomar las decisiones, sino que precisamente tiene que incluir a la sociedad civil, a los sectores públicos, privados, también a los distintos sectores, ¿verdad? Las personas en posición de discapacidad, los niños, las niñas, bueno, etcétera, ¿no? Y pues, es una forma distinta de gestionar los recursos públicos para equilibrar las relaciones de poder, ¿no? De manera que entonces el gobierno reconozca toda la red de actores que existe y que ellos puedan tener una voz y un voto en lo que serían las políticas públicas. Y aquí vamos nosotros entonces a lo que sería la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. Así ha habido un debate acerca de si los niños son ciudadanos o no, o son preciudadanos, como se dijo en la década pasada. Y bueno, aquí lo que sucede es que si nosotros estamos hablando de lo que sería ciudadanía política, pues entonces planteamos que los que no tienen 18 años pues no serían ciudadanos, pero cuando nosotros estamos hablando de los derechos civiles y de los derechos sociales, pues los niños son ciudadanos completos, digamos. No son solo los derechos políticos, sino son estos derechos sociales, de que es tener una vida digna, tener una casa, ¿verdad? Y los recursos suficientes para vivir de esa manera digna. Y bueno, también la Convención de los Derechos del Niño, cuando habla del derecho a la participación, los está digamos, colocando en este lugar de la ciudadanía, junto con este interés superior del niño, que está también en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, digamos que esos serían los argumentos para plantear que los niños son ciudadanos plenos. Ahora, ¿qué entendemos por ciudadanía? Marshall, en un principio, él decía, la ciudadanía es esta pertenencia a una comunidad compartida de valores, pero en realidad, ¿quién pertenece a esa comunidad compartida de valores? Cuando nosotros hablamos de la sociedad, de repente nosotros observamos que es una élite la que tiene esta posibilidad de verdaderamente ejercer la ciudadanía. Todos estos sectores marginales, pobres, en donde las madres y las mujeres y los hombres están luchando por la sobrevivencia, ¿de qué manera pueden realmente estar preocupados por la política? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que Chantal Mouffe planteaba sobre la ciudadanía es que en realidad no estamos hablando de la comunidad compartida, sino un punto de confluencia y de disputa entre diferentes intereses. Y Van Steenbergen va más allá, porque dice, bueno, no más allá, sino es un punto de vista digamos paralelo, en donde él habla de la ciudadanía como una forma de dar el poder, ¿verdad? O de reconocer el poder a distintos sectores y también incluir a estos sectores que han estado marginados por tanto tiempo, ¿no? Y luego el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta son estas ciudadanías emergentes, ¿verdad? Que sobre todo lo tienen los niños y las niñas y los adolescentes en términos de los espacios virtuales, ¿verdad? De cómo se conectan estos sectores entre sí, con personas que están en todos los lugares del planeta y de repente forman ciertos movimientos, ¿verdad? Interesantes en estas comunidades virtuales. Ahora, aquí vamos a hablar entonces de lo que sería participación infantil. En la Convención de los Derechos del Niño se habla de expresar sus opiniones, ¿no? Entonces, como que la participación dentro de la Convención está mucho en términos de la voz. Y ha habido ya toda una transformación en donde no solamente hablamos de la voz. Entonces, en estas formas de participación, precisamente yo estoy planteando que hay como, en términos muy generales, dos aspectos: aquellas que les dan mucha importancia a la palabra, y en eso el occidente le da mucho más importancia a la palabra,
bueno, que también esa palabra, las opiniones, en el mejor de los casos, se toman en cuenta para hacer ciertas transformaciones, pero la otra es aquellas en donde se da el énfasis en la acción transformadora, en la agencia, se plantea lo que sería la autodeterminación de estos sectores, ¿no? Y esta acción transformadora tiene que ver con una identidad y una mayor confianza de los niños, niñas y adolescentes en sus propias capacidades y en la posibilidad de decidir sobre sus propias vidas y de también cambiar los entornos en los que se encuentran, ¿no? Entonces, últimamente de lo que se habla es que no tenemos nada más que escuchar a los niños, ¿no? Que cuando se decía en la convención, bueno, sí, el deber de escuchar a los niños o la posibilidad de que los niños expresen sus opiniones plantea un deber simétrico de los adultos de escucharlos, ¿no? Pero bueno, los escucho y que hubo también, no me acuerdo cuál fue el presidente, que decía que hablen las mujeres, que hablen los niños, que hablen los trabajadores. Bueno, pues sí, hablan y… ¿En qué sentido lo que yo digo verdaderamente tiene una incidencia en las políticas que tú vas a hacer, ¿no? ¿Te comprometes verdaderamente a tomar en cuenta mi opinión, lo que yo digo? Entonces aquí lo que se plantea es que los niños puedan actuar sobre su realidad, ¿no? Y que entonces se consideren como miembros de la sociedad en donde comparten roles y responsabilidades, y por eso estamos nosotros hablando de lo que sería la noción de agencia, ¿no? Entonces, agencia tiene que ver con qué tanto el sujeto puede actuar en su mundo para introducir una novedad, ¿no? Y tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con prácticas específicas en los entornos que estos sujetos habitan, y también tiene que ver con esto: yo legitimo el orden dado, lo desafío o invento nuevas estructuras, ¿no? Entonces, de alguna manera volvemos a esto que planteaba Semmelman, de que la agencia es materializar una potencia y por lo tanto se constituye como un acto político. Y lo que se habla de la agencia en términos de los niños, niñas y adolescentes es que es importantísimo para sobrevivir en situaciones de marginación. Niñas, niños y adolescentes tienen que saber que ellos pueden actuar para transformar su realidad. Y entonces las premisas que se plantean en términos de la agencia, entonces, es el potencial de contribuir en el cambio social, el que niños y niñas son visibles, es decir, son reconocidos y se reconocen las capacidades de acción que ellos tienen, y en términos sociales hay una convicción de que ellos son parte importante para la transformación cultural y estructural. Es decir, si nosotros estamos planteando que niñas y niños son más del 30% de la población, pues tenemos que reconocer que este es un sector que tiene que estar incidiendo en lo que serían las políticas públicas, y no solo las políticas públicas relacionadas con ellos, como podríamos pensar los sistemas de protección o la educación, ¿verdad?, sino todas las políticas públicas. Es decir, si suben los precios de los medicamentos, por supuesto que esto tiene un impacto en la vida de los niños, ¿no? Entonces, estas situaciones estructurales también son situaciones importantes para la vida de los niños, ¿no? Ahora, en términos de lo que sería promover la participación, se habla de esto, de los espacios intergeneracionales, y se habla también de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que asumir que la relación entre niños, niñas y adolescentes y el mundo adulto es una relación asimétrica de poder. Y entonces vamos a plantear que nosotros como adultos, si estamos trabajando con los niños, tenemos que precisar qué tipo de poder estamos utilizando, porque siempre lo utilizamos. Entonces, es el poder que tiene que ver con el control, ¿no? Y allí es inevitable los más, digamos, las personas que son promotores de la participación infantil y adolescente de corazón, siempre piensan que ellos tienen algo que están viendo que los niños no ven,
y entonces tratan de, cuando se toman las decisiones, como decirles a los niños, oigan, pero ¿no creen ustedes que deberíamos de?, ¿no? Entonces hay una parte que inevitablemente como adultos estamos poniendo allí y tiene que ver con el control, en lugar de este poder como potencialidad de ver cuáles son esos dinamismos de niñas, niños y adolescentes, qué es lo que ellos están viendo. Por supuesto que ellos ven distinto el mundo, ellos tienen su propia cosmovisión y tenemos que respetar eso y tenemos que asumir que nosotros no sabemos cómo lo ven, ¿no? Y que tenemos que preguntarle, ¿no? Entonces es como reconocer las facultades, los talentos de niñas, niños y adolescentes para poder generar espacios en donde ellos puedan desarrollar más sus posibilidades. Y luego está todo esto que se ha llamado protagonismo infantil y adolescente, ¿verdad? En donde lo que se plantea es que ellos se tienen que poner como en el centro de la sociedad. Aquí hay toda una serie de estudios, ¿verdad?, en donde se plantea que si la sociedad pone como parámetro al niño, en lugar de poner como parámetro al adulto varón trabajador, ¿verdad?, siempre será una sociedad mejor. Si nuestro parámetro es la infancia, nuestras sociedades serían mejores, ¿no? Y entonces lo que estamos planteando es que entonces el protagonismo es como reconocerlos para que ellos desarrollen como una autonomía y una autodeterminación. Y entonces, claro que esto también necesita de formación para que ellos puedan, digamos, comprender la realidad de maneras más profundas y puedan tener acciones que verdaderamente puedan tener un impacto, ¿no? Ahora, el otro aspecto también son los espacios, ¿verdad? En la teoría política se está hablando mucho acerca de los espacios. ¿A dónde invitamos a los niños a participar, ¿no? Y cómo se conciben esos espacios, porque muchas veces, por ejemplo, supongamos aquí en el CIPINA o supongamos que el gobierno de repente dice, ay sí, hagamos un encuentro, que los niños hablen, y entonces invitas a niños de sectores marginados a pues a una gran sala y los niños se ven intimidados, los niños no se sienten con la posibilidad de participar, los pones aquí con los manteles y el ITESO el micrófono, ¿verdad? Y pues cuando el niño tiene que hablar y dice, pues ¿qué estoy haciendo aquí frente a toda esta gente que ni conozco, ¿no? Entonces, y de repente, pues bueno, los invitamos, pero ya ven, los niños pues no saben cómo participar, ¿no? Y yo como persona del gobierno no me doy cuenta que soy yo la que no estoy creando espacios realmente que inviten a estos niños a participar como ellos pueden participar. Y por lo tanto en esto hay que considerar que ellos ya participan y participan en espacios muy variados y no solamente en la esfera pública. Y hay un investigador que él es inglés, pero ha estado trabajando mucho en Nicaragua, que se llama Harry Shearer, y él habla de los espacios invitados, así le llama, que son los que nosotros como adultos planteamos y que somos los que definimos nosotros las agendas, y después habla de los espacios populares, así le pone, pero lo que tenemos que pensar es que digamos que están los espacios de niñas y niños y los espacios de nosotros como adultos y los espacios académicos y los espacios gubernamentales, y entonces que hay un continuo entre esos espacios y que en muchos de ellos de alguna manera están excluidos los propios niños. Y que tenemos que tomar en cuenta a lo mejor esos espacios en donde ellos están y nosotros ir a ir, ¿no? En esos espacios culturales, en esos espacios a lo mejor artísticos, en esos espacios de juego, en donde más los niños toman decisiones y participan, es en el juego, ¿verdad? Y ellos se organizan de una manera increíble para jugar, ¿no? Entonces, en términos de lo que hacemos en estos espacios de diálogo, recuerden que hablábamos de esta tendencia monológica que nosotros teníamos y se dice, ¿en realidad estamos promoviendo el diálogo? ¿No? O hablamos o invitamos a los niños para decirles, ay sí, estos son sus derechos y yo les voy a hablar sobre sus derechos y yo soy la que hablo y ellos no, ¿verdad? Entonces, ¿en qué ámbito se realiza
y si es que se realiza ese diálogo, ¿no? Estamos promoviendo el diálogo en todos estos ámbitos, familiar, escolar, pero también en instituciones de protección, en los hospitales, en el ciberespacio, en el espacio comunitario. Y bueno, ¿cuáles son esos tipos de espacios que se utilizan y a quiénes se involucra? Entonces se plantea, no se trata de solo escuchar, sino promover formas de diálogo, no solo hacia los adultos, sino también entre los niños mismos, ¿no? Y que esos contenidos puedan ser elegidos también por los niños, ¿verdad? A veces en las escuelas pues se hacen asambleas para decir tal niño golpeó a tal otro y qué hacemos, ¿no? Pero a veces en términos de los contenidos, ¿verdad? De los contenidos educativos, de las formas de educación, eso no se consulta a los niños, ¿no? Y entonces hay también que abrir espacios que sean realmente significativos para los niños, ¿no? Que hablamos de, por ejemplo, los servicios, que tanto se consulta a los niños sobre qué tan bien están dándose los servicios, ¿no? Cuáles son realmente los intereses propios de los niños, ¿no? Y otro aspecto fundamental es que uno cuando está trabajando con los niños se regresen los resultados, que muchas veces no se les reportan, ¿verdad? Y hay autores como Fitzgerald, que dice que eso es una forma de opresión, ¿no? Y eso se da mucho, por ejemplo, con los alumnos, cuando mis alumnos tienen que hacer sus tesis y yo los acompaño y yo les digo, bueno, ustedes van con los niños, niñas y ellos les ayudan a hacer sus tesis y ellos ¿qué reciben a cambio? ¿Verdad? Que ustedes tienen que establecer una relación de reciprocidad. Ustedes obtienen su título y ellos ¿qué? ¿No? Entonces, ¿cómo regresas tú a los niños eso que tú haces? ¿Qué les das, verdad? Entonces, bueno, nosotros tenemos que reconocer esta voz y estatus de los niños que generalmente han estado marginados de las políticas públicas, ¿no? Y por eso decimos que en términos de ciudadanía lo vemos como un espacio de lucha, porque los niños, niñas y adolescentes puedan verdaderamente participar. Y no solo dialogar, sino deliberar, ¿verdad? Cockburn habla de que hay que crear estas situaciones de comunicación, pero que tengan un aspecto formativo, ¿no? Entonces, que realmente deliberen y que estos espacios de deliberación son lugares intermedios en esta democracia representativa y democracia participativa, ¿verdad? Y por eso él dice que para deliberar ellos tienen que, por un lado, que exista una representación, que ahí vamos a ir ahorita al problema de la representación. ¿Quiénes son esos niños? Y que, por ejemplo, ahora que vamos a trabajar en esto del CIPINA, es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los niños que elegimos? Ay, pues que vaya mi sobrinito, ¿no? Ay, pues, entonces, ¿por qué no invitamos al hijo del presidente municipal? Y bueno, yo conozco a un niño que es muy inteligente de tal primaria. Pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que ver quién representa, que haya niños que representen a los niños con discapacidad, que haya niñas, que haya niños trabajadores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sectores que se encuentran en ese municipio? Y entonces que tengamos en esos consejos infantiles niños que verdaderamente puedan hablar por los otros sectores, ¿no? Y luego, para que haya esta deliberación, tenemos que presentar información, evidencias, hay que cuestionar, discutir, considerar diferentes alternativas, tomar acuerdos, compromisos. Y por eso decíamos que esto plantea el problema de la representatividad, ¿no? Que es lo que yo les decía. ¿Quién habla en nombre del sector de niñas y niños? Se está muchas veces ignorando la complejidad y la diversidad de estos grupos. Y a veces, como decíamos, se corre el riesgo de que no solo no los representen, sino que haya prejuicios. Por ejemplo, si tú dices, bueno, pues nada más voy a invitar a los niños de sexto, ¿no? Pues claro, entonces el niño de sexto dice, ay no, los niños de primero, ellos lo que quieren es jugar y no, pues lo que nosotros queremos es poder salir más temprano o que no sean nada más salones de niños, sino que sean salones de niñas y niños, ¿no? Y entonces esos mismos niños tienen un prejuicio y no están considerando los intereses de otros niños, ¿no? O a lo mejor ciertos niños o adolescentes que digan, no, ay, pues si es un niño sordomudo, pues ¿qué va a estar haciendo aquí? ¿No? ¿Cómo vamos a hablar con él?
Entonces, pues no inviten a los sordomudos, o que tenga cualquier prejuicio hacia otro sector, ¿no? Y también es cómo se utiliza el término, cómo los nombramos, ¿verdad? Por ejemplo, esto del término de menores, ¿verdad? Aunque es un término que se utiliza en las leyes, ¿verdad? En la legislación, y se utiliza coloquialmente cuando decimos, bueno, son menores de 18 años, el término de menores como tal, los menores, ya es un término que está creando desigualdad. Se habla de niños, niñas y adolescentes en situación irregular. Entonces no estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, estamos diciendo los menores, ¿verdad? Como son aquellos que no tienen papá, mamá, jardincito, cochecito, ¿verdad? Y por lo tanto, pues o son pobres o no saben, o etcétera, ¿no? Entonces, el término de menores nosotros muchas veces lo utilizamos y no se tiene que utilizar porque en cierta manera está marcando una diferencia de los niños en situación irregular, ¿no? Entonces, bueno, en esta implementación de los programas de participación hay que dar un equilibrio entre si damos mucha importancia al proceso o si damos mucha importancia a los resultados. En general, en los programas de los gobiernos se da mucha importancia a los resultados porque tenemos que mostrar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo ya entré como X y entonces yo hago un evento, sí, por favor, que vengan en el TESO los niños, tómense la foto, véngase para acá, etcétera, ¿no? Y lo que me importa es como la publicidad. O lo que me importa es mostrar, miren todos estos dibujos que hicieron las niñas de las primarias marginadas, ¿no? Y el otro lado es el proceso. En términos de participación siempre tenemos que enfatizar el proceso, porque son procesos largos. Para que los niños participen no es en un evento, no se trata de eventos, se trata verdaderamente de si tú le vas a preguntar a ellos, pues entonces les preguntas y luego dices, bueno, ¿qué significa eso? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuáles son las acciones? ¿De qué manera las hacemos? ¿En cuánto tiempo? Y luego vamos a evaluar y tenemos presupuesto o no, o sea, es muchísimo, muy largo. Entonces, bueno, también hay que distinguir cuando los proyectos o los procesos participativos son algo muy puntual y es más a corto plazo, o si lo que realmente nos importa es formar a esos niños en procesos participativos. Y lo ideal, decíamos, es que haya un equilibrio. Entonces, bueno, estos requerimientos básicos para la participación es transparencia, ¿no? En términos de la información. ¿Qué vamos a hacer? Decirles a los niños que realmente sea voluntario y que estos procesos de participación se puedan dar en distintos ámbitos, ¿no? Familia, escuela, instituciones de salud, de acogimiento, instituciones recreativas, deportivas. Esto estamos hablando a nivel de lo que serían las instituciones gubernamentales, ¿no? Cubrir todos estos sectores, que existan procesos permanentes, ¿no? Realmente, si yo estoy en una institución de salud, entonces es un proceso en donde yo continuamente evalúo el servicio que doy. No es nada más de que hay ahora en el 2017 y pues 10 años después nunca más volví a preguntarles a los niños, ¿no? Ahora, en esto de la participación en eventos públicos, ¿qué tan pertinente para los niños es ese evento? ¿Qué ambientes y métodos, si realmente los adoptamos para las capacidades que tienen los niños? Si son inclusivos, es decir, invitamos a niños de diversos sectores. Hay que tener seguridad y prevención, ¿no? De riesgos sobre la participación, porque a veces los niños les decimos, a ver, ¿tú qué opinas de la escuela? ¿No? Y el director ya, mira, tú dijiste, ¿verdad? Que los maestros no te están escuchando y que no sé cuánto, pues vas, y ya se lo agarran, ¿verdad? De puerquito, como dicen. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Nosotros tenemos que verdaderamente pensar en cuáles serían esas consecuencias. Hay que capacitar a los adultos en participación. Ese es el problema que ahorita tenemos en cuanto al establecimiento de los consejos infantiles en el CIPIN, en los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes, que tanto no se están abriendo porque ni siquiera saben qué es eso de participación infantil, ¿no? Y bueno, y que existan mecanismos de rendición de cuentas. Ahora, allí cuando nosotros hablamos de que los niños participan en políticas públicas, hay distintos niveles de intervención. Por un lado, en estas políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, que sea realmente que los niños se formen para participar a nivel nacional, ¿no? Después, incidir en políticas públicas que lo que buscan es disminuir el impacto de situaciones de vulnerabilidad.
Y luego la otra es proponer políticas que reviertan esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, el hecho que los niños y niñas y adolescentes participen en estos diferentes niveles de políticas públicas, pues los ayuda obviamente a desarrollar sus habilidades, a desarrollar la autoestima, y en sí mismo constituye ya un factor de protección. ¿Cuántas palabras, verdad? Bueno, los niveles de incidencia exitosa es que realmente hay una influencia directa en decisiones sobre políticas públicas y que sean en beneficio de los niños. Que haya incidencia en cambios de actitudes, perspectivas y posiciones de las autoridades, ¿verdad? Desde que se consideran a los niños como sujetos sociales o como objetos de protección. Ya el cambio de actitudes es algo importante. Incidencia en los problemas de la comunidad, pues no hay agua en mi comunidad y nosotros tenemos, y yo veo que mi mamá tiene que ir con los baldes todas las mañanas y entonces llegamos tarde a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo incidir en este problema de comunidad y construir capacidades para que ellos puedan ser actores con un cierto protagonismo, ¿no? Y tomar decisiones? Entonces, aquí yo les quiero platicar, por ejemplo, algunas iniciativas, ¿verdad?, de movimientos de niños. Está la Unión Nacional de Niños Trabajadores en Bolivia. Ellos, por ejemplo, hicieron una propuesta normativa para que se reconociera su derecho a trabajar, ¿no? Entonces ellos decían, nosotros queremos que el gobierno diga que los de 10 a 14 años podemos trabajar por nosotros mismos y que de 12 a 14 años podemos trabajar para otros, porque la Organización Internacional del Trabajo prohíbe el trabajo infantil. Y los niños y las niñas y adolescentes trabajadores han estado luchando en América Latina y ya es un movimiento internacional por su derecho a trabajar, ¿no? Entonces allí lo que se dio es una represión. Los niños iban a luchar para proponer la normativa y finalmente, bueno, los reprimían y finalmente lograron que se incorporara la norma a la ley y tiene una relevancia histórica porque es la primera vez en toda América Latina y no sé si en todo el mundo que se incorpora y se les toma en cuenta a nivel de la legislación, ¿no? Entonces, eso también implicó una dificultad para el gobierno de Evo Morales porque pues él ya había firmado convenios internacionales. Al firmar la Convención de los Derechos de la Niñez también se plantea que tienes que proteger el derecho de los niños al juego, por ejemplo, al esparcimiento y por lo tanto no permitirles que trabajen. Pero bueno, todos estos movimientos, por ejemplo, el movimiento de los NATS, de niños y adolescentes trabajadores, eso es un movimiento que ha tenido una difusión a nivel internacional y también ellos luchan por el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, ellos se consideran como sujetos sociales, competentes y capaces de defender sus propios intereses y derechos. Y ellos, bueno, defienden, promueven sus derechos, hay programas que ellos establecen para dar respuesta a problemáticas, por ejemplo, ellos tienen escuelas para los niños y adolescentes trabajadores, tienen proyectos productivos, tienen programas sociolaborales, hacen denuncias, ¿verdad?, porque ustedes saben que la agresión hacia los niños en situación de calle, que muchos son niños trabajadores, es muy fuerte en diversos países, en Brasil también, los asesinan impunemente. Y bueno, y también estos niños NATS han participado en las políticas hacia el trabajo, ¿no?, y de protección. Y luego otro ejemplo es lo de consejos consultivos de niños y adolescentes en el Perú, ¿no? Entonces ellos ahí traen representantes de distintas regiones y ellos elaboran y presentan propuestas de políticas públicas. Es un poco lo que se está dando ahora como una coyuntura política importante de los IPINA, ¿no? Entonces ellos emiten opiniones sobre todas las consultas que se realicen en políticas de niños y adolescentes, vigilan y exigen que se cumplan lo que se plantea y promueven derechos en coordinación con el gobierno. Entonces, bueno, si nosotros vemos una especie como, digamos, de línea, vemos que incluir a los niños puede ser, primero, un nivel muy sencillo que es informar, luego escucharlos, luego realmente consultarlos para hacer algo, pero después es deliberar con ellos, tomar decisiones con ellos, establecer compromisos con ellos y permitir y actuar junto con ellos para transformar. Entonces, por eso hablábamos de esta relación de la voz hasta la agencia, digamos.
necesitamos, ¿no? Entonces, yo por eso planteaba que en la nueva ley y en este sistema de protección de niños, niñas y adolescentes es una coyuntura política muy importante que estamos enfrentando, en donde se está planteando que realmente puedan los niños, niñas tener una representación plural, en términos geográficos, en términos de edad, en términos de género y esperemos que también en términos de los distintos sectores, de manera que se garantice esta participación a través de talleres, de foros, de consultas y de esta inclusión en consejos dentro de las instituciones de gobierno. Ya vamos a acabar. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos retos a los que nos enfrentamos? Encontrar estructuras que los niños tengan, ¿no?, en donde ellos participen, promover formas que vayan más allá de que nada más los niños expresen sus opiniones y opinen. Ese es un problema en los IPINA, les dieron voz pero no voto, ¿no? Entonces, bueno, encontrar formas de participación que no repliquen formas de participación de los adultos. Entonces, hacemos un foro en donde sentamos a los niños aquí, etcétera, etcétera. Entonces, no. Generar ambientes o espacios que posibiliten diversas formas de participación, utilizar espacios donde se permite el gozo, el juego, la curiosidad, pensar críticamente, deliberar, negociar, construir estrategias sustentables que se renueven, que se permanezcan, incluir a los grupos marginales, como decíamos, mantener una relación significativa dentro de un proceso para que no sean nada más sujetos temporales, ¿verdad? Sujetos sociales temporales, de que yo abro mi ONG, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, inviten a los niños, y lo mismo. Estamos como replicando un poco a veces lo que hacen las instituciones de gobierno, hago una consulta y después se me olvidó. Transformar esas nociones negativas que existen en la sociedad, cuestionar el rol de los adultos mediadores de la participación para que realmente promuevan la autodeterminación. Y ya terminamos. Entonces, vamos a abrir un espacio de comentarios, preguntas sobre toda esta serie de cosas que yo les dije, ¿no? De preguntas que haya. Claro que vamos a después trabajar en las mesas, pero me gustaría saber, pues bueno, ustedes cuáles serían sus inquietudes que han visto acerca de esto de la participación. Sí, por favor. No sé si hay… Buenos días. Gracias por la conferencia, es interesante. Marta Nussbaum plantea 10 capacidades centrales, pero ella dice que estas son como 10 capacidades centrales que apenas son como el inicio, ¿no? Es como el camino hacia el desarrollo y hacia algo mucho más amplio. En ese sentido quisiera preguntarle si son estas 10 capacidades centrales que propone Nussbaum, estas que logran desarrollar la capacidad de agencia en niños, niñas y adolescentes, o sea, si son, digamos, prerequisitos para alcanzar esta capacidad de ser agentes y no ser sujetos, ¿no? Es decir, tener esta capacidad de acción, de generar una diferencia en mi comunidad o en el espacio en el ámbito en donde me desenvuelvo. Tengo esa duda, ¿no? Si quieres, para que los demás sepan de qué estamos hablando, ¿podrías decir y mencionar estas capacidades? Sí, bueno, Nussbaum habla de la capacidad de vida, la capacidad para hacia los otros, ¿no? Hacia las personas. No recuerdo bien los conceptos, pero bueno, habla de la relación hacia los otros, de la relación con otros seres de la naturaleza, ¿no? Habla también de la capacidad para promover tu seguridad, tu salud, en fin, contempla como muchos aspectos. Ella lo que al final dice es que son capacidades para lograr una vida que merezca o valga la pena vivirse, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido mi duda es si estas capacidades son estos prerequisitos para alcanzar esta capacidad de agencia. Y el otro comentario que quería hacer es, me gustó mucho la referencia sobre el término de los menores, como en este enfoque adultocentrista que de repente o que nos atraviesa a todos. Sin embargo, creo que también habría que
que dialogar y discutir y reflexionar más sobre otros términos como por ejemplo la marginación, la exclusión social. Es decir, no es que las personas estén fuera de, todos estamos dentro de esta sociedad, es decir, todos estamos incluidos. El asunto es que estamos incluidos de formas desiguales, ¿no? Entonces quizás sería más correcto, para hablar de marginación o de exclusión social, quizás valdría la pena hablar de una inclusión social desigual, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en niñas y niños y adolescentes que se encuentran en estas circunstancias incluidos de maneras diferenciadas, ¿no? Lo mismo quizás aplicaría para el término de vulnerabilidad, ¿no? A veces también partimos de este concepto de la vulnerabilidad como nosotros y ustedes, ¿no? En realidad, pues todos somos vulnerables, ¿no? Todos de una u otra manera estamos metidos en un asunto de vulnerabilidad. Entonces, quizás como también desmontar esas ideas y esos conceptos ayuden también a la mejor inclusión de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Claro, y bueno, yo creo que en términos de lo que tú dices, pues reconocer esas diferencias, porque como tú dices, sí, todos somos vulnerables, pero no es la misma vulnerabilidad, no estoy en una misma situación de vulnerabilidad yo o ustedes que ciertos niños de ciertas zonas, ¿no? Entonces, esta diferencia es muy importante. Con respecto a lo que sería lo de Martha Nussbaum que tú planteas de las capacidades, yo no sé si tomarla como prerequisitos, porque también habría que, cuando nosotros decimos, ¿qué es esto de la participación? Y hablamos de que participar se aprende participando, ¿no? Entonces no se trata de primero capacitarlos para que tengan ciertas habilidades para que después puedan participar, sino que en el mismo momento en que ellos están participando están también desarrollando una serie de capacidades, pero como lo planteábamos en un principio cuando Amartya Sen y también Martha Nussbaum, lo que ellos enfatizan es que no son las capacidades de los sujetos, es los espacios que existan por parte de los gobiernos y por parte de las sociedades. Es decir, puede haber un niño muy capaz o un adolescente muy capaz y yo nunca voy a ir a ver ni a saber sobre él, ¿verdad? Entonces él tendrá que luchar por sí mismo, por salir adelante, pero cuando se plantea, por eso esta noción de capacidades es importante entenderla, ¿no? De que son la posibilidad de que la sociedad verdaderamente promueva la vida digna, ¿no? Para los sujetos, y entonces es una responsabilidad del gobierno y por lo tanto la teoría de las capacidades tiene que ver con el gobierno. ¿Qué tanto yo como gobierno, qué tanto yo como académico, como persona que trabajo en una organización de la sociedad civil, reconozco lo que ellos son, pero abro la posibilidad para que eso se ejerza, ¿no? Entonces eso es lo que, por eso me parece también muy importante el planteamiento y este aspecto de Amartya Sen de la libertad como posibilidad de elegir, pero si yo no tengo manera de elegir, estoy hundido en una situación de pobreza o de miseria extrema. ¿Cómo elijo? ¿No? Entonces, bueno, pues a esto un poco se refería, ¿no? Y gracias por estas, digamos, aclaraciones sobre los términos. Yo creo que sí es importante que siempre nos cuestionemos los términos. ¿Algún comentario en sus experiencias con niños, niñas, de esto de participación, como les ayudan? Mi nombre es Hugo López, yo trabajo en Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quisiera ver si luego nos podría proporcionar datos, sobre todo para ver cómo deliberaron en Bolivia y en Perú, si mal no lo recuerdo, para permitir que los niños pudieran trabajar. ¿Sí? De repente México ahora ya con esta reforma constitucional de los derechos humanos es difícil que podamos emitir alguna política pública o alguna norma que pudiera contravenir los tratados internacionales. ¿Sí? No podemos negar que hay niños de esa edad trabajando, que son explotados, que son víctimas de tratas, pero sí tendríamos, me gustaría saber cómo ponderaron para poderles permitir que hicieran esa agrupación y que puedan trabajar con las prestaciones sociales correspondientes. ¿Sí?
hemos tenido, por ejemplo, me vino a la mente, me acordé cuando tuvimos una queja de un niño que era torero, Michelito se llama, y entonces querían prohibir, iba a haber un evento aquí en Autlán y él iba a torear. A ver, tú no puedes torear porque tienes 11 años de edad, ya pones en riesgo tu vida. Y luego por el otro lado, no, pues es que el niño no está cobrando, él lo quiere hacer porque es su gusto, ¿sí? Y hasta dónde podríamos protegerlo, ¿no? Sí, y de veras, y luego nos preguntamos, ¿y por qué hay niños que trabajan en películas, en novelas, en televisión, que son niños y están trabajando? Entonces, es importante y sí me gustaría que nos pudiera dar un poquito más de información sobre estas resoluciones que tuvieron al permitir que fueran a trabajar y desde luego pues protegerlos, claro. ¿sí? Con sus prestaciones sociales para tratar de que no sean explotados. Y claro que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de cada país. Claro, y es un tema muy complejo porque lo que los niños están luchando es por su derecho a un trabajo digno, ¿no? Y ciertamente si nosotros planteamos que lo que hace el gobierno es prohibir el trabajo infantil, pero no darles mejores condiciones a las familias, pues ¿cómo prohíbes el trabajo? Los niños están diciendo, nosotros tenemos que ayudar a nuestras familias, ¿no? Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, en el reporte de la Infancia Cuenta 2016 de la Red por los Derechos de la Infancia, que está en la página de la Red por los Derechos de la Infancia, ahí está este reporte que trabajamos Tulín Gulgonen y yo, y damos los ejemplos de tanto de los NATS como de los niños de Bolivia, pero también te puedes meter a internet. Los niños, lo de los NATS hay montones de información de lo que han estado trabajando, ¿verdad? Y es un movimiento muy importante que nace en América Latina y pues digamos que se internacionaliza, ¿no? Entonces, yo creo que cada país ha tenido una forma distinta. No sé si aquí, bueno, aquí hay varias organizaciones que trabajan con niños trabajadores, y sería muy importante, ¿no? Pues ver cuáles han sido las estrategias y todo lo que se ha publicado. Se han publicado muchísimo. Manfred Liebel es un profesor de la Universidad de Berlín que estuvo trabajando mucho en Centroamérica, creo que Nicaragua, con los niños y niñas trabajadores, y él tiene diversos libros. Yo tengo ahí bibliografía que te puedo mandar también. Hizo un libro sobre los movimientos de niños y niñas trabajadores, ¿no? Pues a nivel internacional. Es el único movimiento internacional de niños, ¿no? Pues que claro, porque además si tú estás trabajando para sobrevivir también, eso es lo que decíamos acerca de las capacidades, ¿no? Todas esas capacidades que desarrollas de estar allí trabajando en las calles o trabajando en distintos lugares. Y claro, ellos están haciendo una distinción entre lo que sería explotación y trabajo digno, ¿no? Por eso los niños de Bolivia decían, bueno, pues que de los 10 a los 12 nos dejen trabajar por nuestra cuenta, pues yo vendo chicles o yo hago esto y yo estoy en las calles, que me dejen trabajar y ya después, pues bueno, yo trabajo para sutanito y menganito, ¿no? Y pues sí, ustedes tienen que supervisar que no me exploten, pero déjenme trabajar, ¿no? Entonces son esas modalidades, digamos, y que por supuesto que se tiene que estar con el ojo muy puesto de que no se explote a los niños y niñas, porque también a nosotros se nos olvida, ¿no? El hecho de que yo cargue tan fácilmente esto no es lo mismo que un niño de 7 años lo cargue, ¿no? Y se nos olvida las dimensiones. Cuando nosotros estuvimos trabajando sobre los niños y el espacio público, los niños dibujaban las calles como unas avenidas así enormes y se dibujaban ellos cruzando la calle entre coches. Y yo decía, ¿por qué pintan así? O dibujaban unas cascadas que había ahí en Tepoztlán, que eran unas cascaditas, ¿verdad? Pero las dibujaban así. Y de repente me acordé cuando yo iba a casa de un tío en Monterrey y que yo fui y tenía yo a lo mejor 7 años y entonces me acordaba de la alberca como una alberca enorme, como si fuera una alberca de este tamaño, ¿no? Y me acordaba del baño, de que yo bajaba y el baño se veía allá lejísimos, ¿no? Y después regresé muchos años después, como tenía yo como 20, y la alberca era una alberquita y en realidad eran dos escalones, ¿verdad? Y yo decía,
decía, qué raro, ¿no? ¿Cómo es esa percepción de un niño, ¿verdad? Pues claro, si yo tengo 6 o 7 años y tengo que atravesar esa callezota, ¿no? Y nosotros no alcanzamos a entender cómo te ve un niño de 6. Imagínense ustedes que estás hablando con tu jefe y el jefe está allá, ¿no? Y tú le dices, oiga, no, es que sí se me hizo tarde, es que había mucho tráfico. Y el jefe, pero no, ya van 3 veces que, ¿no? Entonces esta, digamos, asimetría en términos de la altura, en términos de los espacios, ¿no? De todas estas posibilidades, nosotros las tenemos, no las entendemos. O sea, tenemos que asumir que como adultos se nos olvida. No entendemos que es ese mundo espacial, geográfico, de sentido para los niños, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, por favor. Pues yo quiero hacer un comentario referente a un programa que nosotros estamos trabajando en el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue a partir del año 2004 donde iniciamos con el ayuntamiento infantil y a su vez pues trabajamos también el juvenil, pero en el infantil lo trabajamos con niños de primaria. Yo lo que quiero resaltar en este comentario es la importancia que hemos tenido, la importancia que se le ha dado a este programa, tanto por los funcionarios que han llegado con nosotros a partir de esa fecha. En este programa los niños detectan alguna problemática en su comunidad y van y le exponen lo que viene siendo el salón de sesiones en una sesión de ayuntamiento infantil. Ellos van y le exponen ante los funcionarios, el presidente municipal y los regidores. Les dicen a ellos cuál es la problemática que ellos detectan, pero la importancia es que a partir de esa fecha, los ciudadanos, incluso las mismas escuelas, los mismos maestros, ya nos piden ese programa. ¿Por qué? Porque es la manifestación o es donde los niños se exponen y donde los niños tienen esa participación de expresión y de sus necesidades. Entonces, bueno, es solamente un comentario, ¿sí? La importancia que tienen los programas de participación infantil y juvenil dentro de un gobierno y dentro de una ciudadanía. Sí, son muy importantes. Claro, y a mí se me hace lo que es importante que ustedes se planteen a la luz de lo que estamos viendo es que tanto… O sea, ¿y ustedes qué hacen con lo que los niños opinan, verdad? Y es esa parte. ¿Realmente ellos tienen incidencia en la toma de decisiones? Es decir, yo vengo, les digo, oigan, en mi colonia lo que sucede es que el drenaje no está funcionando y entonces cada vez que vengo a la escuela yo tengo que estar pisando ahí, paso en medio de la caca, ¿verdad? Entonces, ay, qué bueno, sí, muy bien, qué bien participan los niños y ya me voy y ya se cerró y entonces, ¿verdad? ¿Qué tanto? Bueno, por ejemplo, un nivel es que yo tome en cuenta y digo, oigan, ¿qué pasa? En esta colonia está sucediendo eso, hay que solucionarlo, ¿no? Y otro es también como diciendo, bueno, ustedes como niños, es importante que ustedes se formen, tienen que venir a hablar con las personas que tienen el poder o que son los representantes y entonces el niño ya se va formando en la negociación, como todas estas mujeres de zonas marginadas que van a pedir el agua, ¿verdad? O sea, que ahí es donde se forman muchos niños y niñas en la política, porque las mamás van con su niño de brazos, con su niño de 2 o 3 años a decir el agua, no tenemos agua, ¿verdad? Y entonces los niños van aprendiendo que hay que ir a pedir, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante, ¿no? Sí. A partir de lo que es el año pasado, todas las iniciativas o todos los trabajos de los niños son canalizados por medio de nuestra Secretaría General a cada uno de los regidores. En comisiones, es decir, cada trabajo de los niños, cada trabajo del niño se deriva a alguna de las comisiones. Entonces, a su vez, cada comisión debe dar respuesta de si es factible la iniciativa del pequeño, porque no solamente detecta la problemática, sino que ellos nos dan una propuesta de solución, nos dicen cómo les gustaría que se solucionara ese problema y a su vez, bueno, pues también los regidores deben entrar en ese contexto de hacer el análisis
si realmente es factible. Y entonces lo que faltaría ya en la última parte es como decirle a los niños, o sea, tú presentaste esto hace tanto y se atendió de esta manera, porque eso es muy importante, que los niños sepan que verdaderamente eso que ellos dijeron sí se atendió, ¿no? Así es. Muchas gracias. Por favor. Yo soy Mario Núñez, de Secretaría de Salud. Y bueno, este trabajo a mí me ha llevado a una reflexión. Me queda muy claro que hay niños sobresalientes, tanto en zona urbana como en zona rural. Y muchas veces lo detectamos y lo sacamos incluso hasta en programas de televisión. Pero si estamos en una etapa en la que estamos tratando de detectar e incentivar esa participación, y que una de las áreas geográficas que más nos preocupan son las zonas rurales en marginación, yo pienso que si nos proponemos, podemos incursionar en esas áreas vulnerables, marginadas, encontrar niños que tienen capacidad de salir adelante, de proponer buenas ideas, niños genios, y que si somos capaces de detectarlos, podemos promoverlos, podemos apoyarlos, y estos a su vez, con el tiempo, incluso pueden regresar a esas zonas de origen y apoyarlos, porque finalmente cuando tú tienes una identidad, reconoces cuál es tu origen, eres un profesional, subiste de nivel, el primer lugar donde tú quieres apoyar es precisamente donde tú naciste. Para mí sería como un punto estratégico que pensáramos en esa oportunidad de dirigir programas que pudieran incentivar el desarrollo de zonas marginadas, detectando niños y niñas que pueden crecer y aportar ampliamente a sus comunidades. Claro que sí. Ahora, aquí yo nada más haría una puntualización, y es, no necesitamos a los niños genio. O sea, todos los niños de alguna manera tienen diferentes capacidades, ¿no? Y los niños saben muy bien, no importa que tengan 5 años, 6 o 10, las situaciones que están viviendo, ¿no? Nosotros trabajamos con niños que venían del estado de Guerrero, niños migrantes, y que se vinieron a Morelos a cultivar los campos de fresa, ¿no? Y después muchos padres se fueron a Estados Unidos y cruzaron la frontera. Y entonces se hizo un librito, Valentina Glockner fue la que trabajó sobre esto, un librito muy bonito en donde fueron los niños, se ponen todos los testimonios de los niños, y entonces niños de 6 años diciendo, yo no entiendo por qué a nosotros no nos quieren los gringos, por qué quieren matarnos, ¿no? Y ya saben perfectamente que el vecino se murió tratando de pasar la frontera, ¿no? Y hablan, mi mamá está muy deprimida porque mi papá se fue, ¿no? Y está enferma. ¿Y de qué está enferma? Pues está enferma de tristeza, ¿no? Ellos lo están viendo, saben perfectamente qué es lo que está pasando, porque muchas veces nosotros tenemos este prejuicio de que los niños no saben sobre su realidad. Por supuesto que saben sobre su realidad, ¿no? Y saben sobre el abuso sexual y la agresión y toda una serie de cosas. Y la otra parte muy interesante es que de repente ese niño que no habla es un niño importantísimo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que plantear que son todos los niños. Como decíamos, por ejemplo, un niño sordomudo que puede ser importantísimo para que él trabaje ciertas cosas, ¿no? Y entonces, si nosotros estamos buscando, que eso pasa mucho cuando decimos, a ver, que participen los niños, y entonces yo como maestra de tercero, ¿a quién mando? Pues al que mejor habla, ¿no? O al que es más güerito, o al que X, ¿no? Entonces, no. O sea, finalmente es, a ver niños, ¿quién ustedes quieren que vaya a hablar? Se va a tratar de esto. Miren, va a haber un foro, es sobre castigos, ¿no? ¿Y quién quieren ustedes que vaya a hablar sobre castigos? Y pues a lo mejor el niño que lo castigan más, ¿verdad? Entonces, sí, por favor.
Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Gilberto, secretario ejecutivo del Ayuntamiento de Chapala. Tocando un poquito ese tema, doctora, creo que debemos de romper primero con el paradigma del principio de autoridad que tenemos dentro de una paternidad responsable, desde la docencia, incluso desde nuestras autoridades. Me queda claro, o quizás yo así lo estoy entendiendo, es que para crear estos mecanismos de participación tiene que ser forzosamente capacidad de niños para que se vuelvan investigadores de otros niños. Creo eso es lo que yo he estado entendiendo. Desgraciadamente, el hecho de que un niño dentro de la psicología se abra con un adulto, es ahí donde hay que romper ese paradigma. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tenemos quizás la psicología o no estamos expertos en el ámbito psicológico para hablar de alguna manera para que los niños escuchen o cómo escuchar cuando los niños hablan. De hecho, hay un libro psicológico que seguramente lo ha de conocer usted, y ese es precisamente lo que debemos de hacer como adultos y capacitar a los niños para que sean ellos o a través de ellos que se haga este mecanismo de participación de niños para niños, porque yo no veo de alguna manera dentro del ámbito del adulto cómo llegar a tocar esas fibras que realmente el niño siente, por lo que usted acertadamente estaba comentando. Desconocemos qué tienen en sus cabecitas, porque cuando en el principio de autoridad ellos se imponen al hablar, lo primero que surge es: yo soy el adulto, yo aquí mando, y en todos los ámbitos, paternidad responsable, docentes, autoridades. Entonces, creo que debemos de llegar a ese mecanismo pues de diálogo a través de los niños para los niños. No veo otra manera. Bueno, es que lo que a mí me parece interesante de lo que dice es que lo que yo encuentro en muchos adultos es: yo no sé cómo comunicarme con los niños. Incluso en mis propios estudiantes, de repente dicen: no, yo no quiero investigar con niños porque no, qué horror, yo no quiero tratar con ellos, ni sé cómo. Pero es interesantísimo porque, por ejemplo, yo les decía a mis alumnos, y la Convención de los Derechos del Niño, y entonces ellos tienen derecho a expresar sus opiniones, así que cuando usted esté trabajando con los niños, les dicen ustedes que ellos tienen derecho a decir sus opiniones. Y de repente era como una fuente, porque los niños están muy solos, los padres han tenido que trabajar, y de repente cuando los alumnos decían, ustedes tienen derecho a hablar, ¡wow!, iban con los alumnos y les decían unas cosas terribles así de lo que estaban viviendo, de abusos sexuales, de agresiones y de todo, porque les habían dicho los alumnos que ellos podían hablar, que ellos podían decir, y en cuanto uno abre el espacio, sí se da. Claro que evidentemente que uno tiene que ir, si usted va como decir, yo soy aquí el presidente municipal y les agradezco mucho que estén aquí en este acto magno de la universidad, pues bueno, el niño ahí como diciendo, ¿dónde demonios estoy? Por ejemplo, Valentina Glockner, que estaba trabajando ahí en los campos de fresa, llegaba y estaban los niños jugando a la comidita y ella se sentaba en la tierra junto con ellos. Ay, juega, maestra, véngase a jugar con nosotros. Ay, sí, qué rico el cafecito y tal cosa. Y entonces allí, mientras estaban jugando, eran las niñas las que le decían, oiga, fíjese que mi mamá y ella ya no se está levantando porque está muy triste. Entonces yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que entrar en esos espacios de los niños. Porque si entonces yo quiero trabajar con los niños y les digo, a ver, ya dejen de jugar, vénganse para acá, y a ver, tú mira, ¿qué edad tienes? Ah, sí. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Y ¿cuándo se vinieron de Guerrero? ¿No? Pues entonces yo estoy hablando, estoy haciendo una investigación completamente en donde yo no los estoy tomando en cuenta en términos de los espacios. Ahora, lo que usted estaba planteando de investigación niño a niño es importantísimo. Y los niños, por ejemplo, cuando estábamos trabajando sobre los espacios públicos, de repente un niño se acercó y dice, ¿qué están haciendo? Ah, pues estamos preguntándole a los niños qué tanto vienen al parque y cuándo los traen. Ay, ¿puedo hacerlo yo?
¿no? Y entonces le digo, órale, sí, tú háblales. Y entonces el niño de repente estaba allí y como abejas así, los demás niños, ¿qué estás haciendo? ¿Y de qué? Y así sacó un montón de encuestas que a lo mejor nosotros como adultos nos hubiéramos tardado mucho más. Y este ámbito de los niños como investigadores sí es muy importante y creo que lo tenemos que tomar en cuenta. También Manfred Liebel tiene un artículo sobre eso y hay otros libros de los niños como investigadores. Entonces, muchísimas gracias por plantearlo. Sí, por favor. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta, si tienes datos o algo que pudieras decirnos respecto de estudios o algunos proyectos o programas o experiencias respecto de trabajar la participación en la escuela. Sí, hay toda una serie de, muchísimo. ¿Y en escuelas primarias, secundarias o qué? Pues en donde haya, bueno, primaria, secundaria, prepa, mi inquietud es, por supuesto, la escuela es un mundo aparte y aquí en México pues tenemos muchísimas cosas que podríamos decir respecto de esto que hemos estado comentando, ¿no? La visión adultocéntrica, las relaciones asimétricas, etcétera. Pero que hubiera, si hay algunas experiencias en México en donde hay escuelas que están estructurándose de otra manera, algunas experiencias que pueden ser un poco, quizá compartirse, que pudiera conocer. Obviamente, como se dan cuenta, yo estoy reflejando que vengo de escuelas, trabajo en educación con escuelas maristas, y entonces tengo la inquietud y tenemos la inquietud al andar aquí de trabajar esto. Trabajamos también en zonas marginadas, pero esto, ¿cómo trabajarla en la escuela? Sí, principalmente lo que se ha hecho es esto de las asambleas escolares, ¿no? En donde se discuten los problemas, o no solo los problemas, como esto es lo que decíamos, que no trabajar únicamente los problemas, sino qué contenidos, qué quieren ustedes, qué están viendo, ¿no? Por ejemplo, hay toda una metodología que a mí se me hace interesante, que es, en lugar de detectar los problemas, detectar lo que quieren los niños. Y entonces, por ejemplo, hicimos un trabajo de cómo te gustaría que fuera tu pueblo, ¿no? Y entonces los niños dicen, pues que no haya perros, que no haya tanta caca de perros en las calles o que no haya borrachos, ¿no? Entonces ellos están detectando los problemas, pero desde una posición de cómo me gustaría que fuera mi pueblo. Otros decían, ay, pues que hubiera mar en Tepoztlán. Ah, pues sí, qué rico, ¿verdad? Pero otras cosas, pues que los maestros nos traten bien, que nos dejen entrar, meter los celulares al salón, qué sé yo. Bueno, hay una serie de cosas que los niños dicen, y entonces tú estás planteándolo desde lo que los niños desean, ¿no? Y ahí mismo tú haces un diagnóstico, pero si me dejan o si me manda un correo, mi correo es yolanda.corona.c@gmail.com. Para pedirme esto yo le envío artículos sobre eso, ¿no? Sí, por favor. Yolanda.corona.c de Carabeo @gmail.com. Doctora, buenos días y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Tomando el tema de procesos y resultados, ¿cómo llevar a cabo una consulta infantil de calidad o eficiente? ¿Qué tan amplia se puede dejar la pregunta hacia los niños, como comentó, de cómo quisieras tu ciudad? Creo que es una pregunta bastante abierta y amplia, pero donde deja que el niño se exprese 100%. O con una opción múltiple donde al niño le cierras un poco más la opción de qué es lo que quiere. ¿Cómo se llevaría a cabo para tener resultados y poderlos llevar a cabo? Bueno, eso también depende de lo que tú estás queriendo hacer. A veces hay consultas que son consultas a cuántos niños, ¿no? Entonces tú dices, bueno, quiero consultar a todos los niños en situación de discapacidad en Jalisco, ¿no? Pues entonces no puedes. Yo siempre voy por las preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas te dan un paso a lo que realmente niños y niñas están pensando,
¿no? Pero si lo estás haciendo tan amplio, pues entonces pues tal vez pones, tienes que plantear como opción múltiple. Entonces yo iría por situaciones combinadas. En la página de la UAM tenemos un libro que se llama Cómo realizar consultas infantiles. Es www.uam.mx y diagonal CDI, que es Centro de Documentación Infancia. O si lo pides así, el nombre cómo realizar consultas infantiles Yolanda Corona, ahí te aparece, no traje de esos libros, te aparece ese librito, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Esta parte de informar a los niños, si es que tú puedes informar, qué tipo de niños son, si puedes establecer, bueno, si nada más, si puedes hacer consultas como grupos focales, que eso sería muy interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí te puedes encontrar como muchísimos tips sobre cómo consultar a niños. Y bueno, no sé, yo lo que les quería comentar, y no les comenté, esta experiencia que nosotros tuvimos en el Ayuntamiento de Pachuca Hidalgo, traje algunos libros para que en cada una de las mesas haya uno y alguien se lo lleve, porque desafortunadamente no podía traer cargando 40 o 80 libros. Este libro se llama Nuestra voz también cuenta, haz que se escuche, una experiencia de participación de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Pachuca. Entonces nosotros estuvimos trabajando precisamente con el Consejo de Participación Infantil. Fue muy, muy, muy interesante cómo se dio todo este proceso, porque cuando llega la presidenta, bueno, más bien la esposa del presidente, que va a ser la presidenta del DIF, ella dice, nosotros no sabemos cómo hacer la participación, hablen a alguien para que nos enseñe. Y entonces me contactan a mí y a otra persona de La Jugarreta, que es una organización de la sociedad civil, y nos piden que hagamos un proceso. Entonces nosotros vamos y decimos, ok, vamos a hacer un proceso amplio de 8 meses y un proceso de formación paralelo a los adultos. Entonces de repente nosotros vamos y lo primero que hacemos es, a ver, ¿a ustedes qué les preocupa? Ustedes como niños, ¿qué les preocupa a los niños y niñas de Pachuca? Y entonces los niños empiezan a poner ahí una serie de cosas, y entonces nosotros les decimos, ok, elijan cuál es algo más importante para que podamos investigar sobre eso. Y entonces eligen violencia, eligen acoso escolar, dos equipos, eligen la violencia de los adultos ante los niños y eligen embarazo adolescente. Y entonces ahí, con el problema de la representatividad, nosotros decimos, bueno, eso dicen ustedes, pero hay que consultar a los niños. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes consultar a otros niños? Y entonces a ellos se les ocurren 20,000 cosas. Los niños propusieron, por ejemplo, que hubiera cuadernos en las escuelas, por ejemplo, para la pregunta sobre las escuelas, para que los niños pudieran decir, a ti te han hecho acoso escolar, tú has hecho acoso escolar, ¿qué sientes cuando te acosan? Entonces hubo muchas propuestas. Otros dijeron que lo que querían hacer es un rap, otros dijeron que querían hacer un video, y entonces se fueron ellos ya que les preguntamos después, se fueron ellos a hacer estas consultas, trabajaron en las escuelas, vinieron y presentaron los resultados. Ya que presentaron los resultados, nosotros les decíamos, ¿y ahora? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué es esa parte de nosotros aprender a preguntar? Aprender participación infantil es aprender a preguntar a los niños, ¿no? Porque bueno, entonces de repente dicen, sí, los maestros no nos escuchan. Ah, claro, entonces tenemos que hacer nosotros una campaña de bla, bla, bla. No, bueno, ¿y si no nos escuchan? ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, pues entonces nosotros tenemos que decir tal, ¿no? Entonces ellos mismos hacen las propuestas. Entonces se van otra vez, hacen las propuestas. Y luego vienen otra vez, y en las tardes nosotros trabajamos con las promotoras, hablando sobre qué es la participación infantil, cómo estaba siendo el proceso, qué dificultades estaban teniendo, ¿no? Y luego ya posteriormente vienen a… Eso es muy interesante, porque entonces los niños dicen, la presidenta del DIF, que es la esposa del presidente municipal, dice, no, pues mi esposo tiene que hacer un informe a los niños. Entonces le dice a su marido, ¿no? Oye, pues tienes que hacer un informe para los niños. Y entonces el pobre presidente municipal estaba nerviosísimo, dice, no, esa es de las peores pruebas que yo he pasado, que un poco aquí
usted cuando nos está planteando, no están acostumbrados al trabajo con los niños. Entonces el presidente municipal les dice a todos los no sé, como los directores de las dependencias, a ver, ustedes me van a decir qué hacen relacionado con los niños. Ay, no, dicen los de las dependencias, nosotros no tenemos nada que ver con los niños. Pues a ver, busquen. Y de repente se ve que todas las dependencias hacen cosas para los niños. Pues si yo estoy en parques, pues obviamente, si estoy en espacios públicos, si estoy en X cosas, todas tienen que ver con niños. Entonces fue muy iluminador para el presidente municipal y para todas las dependencias de gobierno saber que ellos estaban vinculados con ellos. Entonces le vienen y ya el presidente hace el informe. Me dice, nunca había estado tan nervioso como cuando presenté esto para los niños. Y esto ya se institucionalizó y entonces cada vez se presentan también los informes hacia niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, ahí también los niños, cuando ellos empiezan a participar, de repente unos niños de uno de los consejos ve que hay un parque allí que está muy mal y dice, nosotros queremos rescatar ese parque para nosotros, pero queremos hacerlo nosotros, no que los DIF, que es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, no que ya les decimos a los del DIF, ¿no? Y entonces ya los del DIF, a ver, hablen, vengan, que pongan más plantas. No, nosotros queremos hacerlo. Y entonces los niños pusieron las plantas, hicieron los hoyos, ¿no? Y de repente pues es el parque que ellos transformaron, ¿no? Entonces esa parte, cuando decíamos de la voz a la agencia y de que sean niñas y niños mismos los que actúen, ¿verdad? O sea, también eso es importante, porque podemos tramitar las voces de los niños y las peticiones allá, y como decíamos, ellos entonces no van a saber cómo negociar. ¿Cómo hago que mi canción de rap se pase en el radio? ¿No? ¿Cómo hago que mi video se difunda? ¿Cómo hago que haya realmente pláticas sobre embarazo adolescente? Y entonces esas son como formas que tenemos nosotros como adultos de ver esos procesos, ¿no? Esos procesos de participación infantil que nosotros los habíamos propuesto de 8 meses y nos tardamos mucho más, ¿no? Entonces, bueno, les quería yo participar un poco cómo habíamos trabajado, pero aquí tendrán ustedes el libro para que más o menos le echen un vistazo. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Corona Carabeo. Les pido un aplauso para ella, por favor. Definitivamente todo un reto, y más que no tenemos experiencia nosotros habiendo participado, ni como niños y a veces como adultos, pero para eso estamos aquí, haciendo el esfuerzo. Miren, como habíamos acordado, ahorita toca el refrigerio, aquí pueden tomar unos sándwiches, un agua, algo así, despejarse, los sanitarios están ahí al fondo, y a las 12 les pido que nos acomodemos por mesa. Les voy a dar lectura a los temas en los que sugerimos trabajar. La mesa número 1 va a estar colocada aquí y el tema es el acoso en escuelas o instituciones, una vida libre de violencia. La mesa número 2 es la que le sigue y el tema es embarazo adolescente y salud sexual. La tercera es situación de calle, vida y trabajo. Luego de este lado tendremos la mesa número 4 con el tema niñez y adolescencia con discapacidad, su atención e inclusión. La que sigue es la mesa número 5, mejoramiento del barrio o colonia. Y la última sería la sexta mesa, alimentación, cultura y deporte para una vida sana. Nos van a ayudar aquí el excelente equipo de Cásitas o Clavijero a que mientras ustedes estén degustando los sándwiches, acomodar bien las mesas. Van a estar otra vez estos temas aquí en los rotafolios, para que ustedes se puedan ubicar y tal cual, así como decían, como en filo, en papirolas, hasta donde llegue la mesa. Si no, ya están llenas las sillas, pues pueden optar por otra mesa. Cada quien tiene en su carpeta la forma de trabajar. Les pido que la puedan leer. No la voy a leer aquí porque igual cada moderador en la mesa va a hacer el resumen. También, y antes de empezar, pues queremos agradecerle a la doctora Yolanda entregándole un reconocimiento, y va a dar lectura a la licenciada Olga. Gracias. Gobierno del Estado, a través del CIPINA, a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, Voces y TESO, Derechos Humanos y Paz, así como COIDIC, entregan el presente reconocimiento a la doctora Yolanda Corona Carabeo por impartir la conferencia Conceptos y Estrategias para una efectiva y auténtica participación de niñas,
niños y adolescentes desde una perspectiva de derechos. Maestra, agradecemos, doctora, muchísimas gracias. Asimismo, un pequeño presente que se les entrega.